más Intradian. Desde 1997, dejando huella por la defensa de los trabajadores de la DIAN. Muy buenas tardes a todos y todas. Para quienes no me conozcan, yo soy Luis Eduardo Chávez Penagos. Yo soy abogado especialista en laboral y asesor de Intradian. Y pues por invitación de la Junta Directiva Nacional, vamos a realizar esta charla sobre el nuevo decreto de carrera, ya que salió hace unos días, ya lo estuvimos mirando y les podemos comentar a ustedes cuáles son esos grandes cambios, ¿no? La idea es que yo, pues, no vamos a mirar todo el decreto porque son 75 hojas, solo vamos a mirar como las partes nuevas, o algunas partes en donde se siguen cometiendo algunos errores, en donde hubo de pronto algunas falencias que se hubieran podido mejorar. Recuerden que pues la organización sindical trata de aportar en esos documentos, en esos decretos, antes de que salgan, para que pues salgan lo mejor posible, pero a veces pues ustedes saben que al final depende pues unilateralmente de la administración. Entonces, la idea es que yo voy a ir mirando más que artículo por artículo, porque hay cosas que se relacionan los artículos de arriba con los de abajo, vamos a estar saltando, vamos a mirarlo más bien por temas, porque hay temas que se tocan en varios artículos, entonces no vamos a mirar en orden, no lo vamos a mirar todo, solo vamos a mirar lo realmente importante, lo que nos interesa. Entonces, por eso vamos a ir por temas. Yo les voy a decir cuáles son los temas que vamos a tratar y cuando yo pues finalice la explicación de uno de esos temas, yo creo que para que las preguntas todas no se nos queden al final, cuando terminemos ese espacio, ese tema, yo voy a preguntar si hay preguntas como para que las personas levanten la mano, ordenadamente abrimos el micrófono y vamos haciendo intervenciones. No necesariamente preguntas, también pueden haber aportes porque de pronto pues tienen una visión o una opinión diferente a la que yo voy a decir. Los temas que vamos a ver son los siguientes. Primero vamos a ver algo de la comisión de personal que se regula al inicio. Luego, muy importante, vamos a hablar de las listas de elegibles, que hubo un cambio gigante y muy bueno que lo estábamos impulsando desde el sindicato por aplicación de los concursos anteriores. Tercero, vamos a hablar del encargo. Cuarto, vamos a hablar del ascenso, del concurso de ascenso. Quinto, vamos a hablar de la evaluación de desempeño. Y sexto, unos temas varios como es algún tema de traslado y algún tema de vacíos que puede llegar a tener este decreto. ¿Listo? Entonces voy a empezar con el tema de la comisión de personal. Yo asumo que todos ustedes pues tienen el decreto, o sea, eso les debió haber llegado por WhatsApp. Entonces yo voy a decirles dónde están las normas y no las vamos a leer tal cual, sino les voy a dar como una opinión sobre esos temas en específico, ¿no? Entonces, si quieren, si no hay una moción de orden, pues podemos entonces arrancar. Ya dimos tiempo suficiente para que se conectaran más personas. Entonces, la idea es que arranquemos ya con el primer tema. El primer tema es la comisión de personal. Sí, ustedes saben que es súper importante la comisión de personal, ya que este es un espacio integrado por 2 de la administración y 2 de los trabajadores para defender los derechos en este caso, derechos de carrera administrativa en esa comisión de personal, ¿sí? Es muy importante que cada vez que hayan elecciones, desde la organización sindical promovamos candidaturas, porque desde ahí arranca pues nuestra incidencia en esos temas. Si a nosotros no nos interesa, pues ahí perdemos, porque el día que tengamos que hacer alguna reclamación, no vamos a tener personas, digamos, conscientes de los derechos de los trabajadores que estén allí para defenderlos, ¿sí? Ese es el primer llamado, que seamos muy activos, no solo en la comisión de personal, sino en todas, porque son espacios de poder, son espacios de decisión en la que es importante que nosotros tengamos personas que nos ayuden cuando nuestras reclamaciones lleguen allá. Ustedes saben que en las entidades siempre debe haber una comisión de personal, siempre.
Pero resulta que hay entidades muy grandes, que son tan grandes que una sola comisión de personal, o sea, 4 personas, no da abasto para atender todo eso, mucho menos en la DIAN. Entonces, por eso es que es normal que en las entidades haya una comisión de personal, digámosle central o nacional, también se le llama, y aparte, en las regiones, hayan comisiones de personal seccionales, regionales o territoriales, como el nombre que le quieran poner. Pero es normal que, así como hay 4 para el nivel central, hayan 4 en cada, en este caso, seccional, cuando hablamos de la DIAN. A mí lo que me llama la atención es que en el artículo 14, cuando se dice que va a haber una comisión de personal para la DIAN, dice que la DIAN podrá, como si fuera voluntad de ellos, como si ellos quisieran, podrá establecer comisiones de personal, ¿sí? En las diferentes seccionales. O sea, lo deja como posibilidad, no como una obligación. Yo me acuerdo que hace poquito, en el decreto 071, había un artículo que decía podrá, pero para las listas de elegibles. Y eso fue demandado y la Corte Constitucional cambia el podrá por deberá, porque es que esto no es si a la administración le parece o no le parece, es que esto es un deber, ¿sí? Entonces, lo primero que me llama la atención, y no sé, me gustaría conocer la opinión de ustedes, es que para mí ese podrá ahí quedó mal, porque es necesario que en las seccionales hayan también comisiones de personal. Recuerden que como tenemos una comisión de personal nacional central, esa comisión tiene unas facultades exclusivas, en cambio la comisión de personal seccional tiene otras funciones, pero la central tiene unas que son exclusivas para esa comisión de personal. Eso es lo primero. No sé si alguien, por ejemplo, nos puede decir si en este momento en la DIAN hay comisiones de personal seccionales y si opinan, al igual que yo, que deberían haber también comisiones de personal seccionales porque una sola nacional pues no va a dar abasto con ese tema. Si seguimos avanzando, en el artículo 15, ustedes van a encontrar las funciones de la comisión de personal. Y hay una, ahí están, que el encargo, que el reintegro, que las listas de elegibles, las funciones de siempre de una comisión de personal. Pero hay una que no aparece, que antes estaba, y está en las comisiones de personal de los sistemas de carrera general, y es el desmejoramiento de las condiciones laborales. Cuando a mí, como funcionario de carrera, me desmejoran mis condiciones laborales, yo puedo ir a la comisión de personal para hacer una reclamación. En el artículo 15 no está, ¿sí? Ustedes miran el listado de funciones y no está. Yo creo que fue un olvido, pero en el artículo 14 sí se menciona ahí por el ladito. Dice que las funciones de, por ejemplo, aquí les estoy leyendo, las reclamaciones por encargo, por desmejoramiento, ahí sí lo nombran, ahí sí nombran el desmejoramiento en condiciones laborales, o solicitudes de exclusión de los participantes de la lista de elegibles, serán exclusivamente de competencia de la comisión de personal del nivel central. O sea que sí es una función de la comisión de personal central. Solo que cuando nos vamos al artículo 15, se les olvidó repetirla, ¿sí? O sea, sí está en el 14, ahí mencionada digamos rapidito, pero en el 15 no está. Yo creo que no es un problema muy grande porque el día que a mí me mejoren mis condiciones laborales y yo quiera hacer una reclamación a la comisión de personal, pues yo voy a decir que en el artículo 14 se le está dando esa facultad a la comisión de personal nacional, así abajo en el artículo 15 no se nombre, ¿sí? Eso que quede claro. Sí, recuerden que si tienen preguntas sobre este tema de la comisión de personal, no sobre otros temas porque vamos a ir avanzando, recuerden que las pueden ir haciendo de una vez. Hay otro tema que no queda muy claro y es el siguiente. Es cuando yo estoy, aquí nos vamos a mezclar un poco con la evaluación de desempeño, porque no está claro que la comisión de personal resuelva reclamaciones por no concertación de compromisos laborales. Recuerden que cuando iniciamos el periodo de evaluación,
yo trato de concertar los compromisos laborales y comportamentales con mi jefe. Cuando no hay concertación, mi jefe me los impone. Y si yo no estoy de acuerdo con esa imposición, yo podía ir a la comisión de personal y hacer una reclamación. Entonces, en este nuevo decreto, eso no está tan claro, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes miran el artículo 15.2, dice que una de las funciones de la comisión es la siguiente: resolver las reclamaciones que en materia de procesos de selección y evaluación de desempeño, ahí nombra evaluación de desempeño, o sea que aparentemente sí, y en encargo le sean atribuidas por el procedimiento especial. O sea que si uno mira el 15.2, ahí entraría una reclamación por no concertación de compromisos laborales, porque ahí dice que la comisión de personal se encarga de mirar esas reclamaciones que tienen que ver con evaluación de desempeño. El problema es que lo deja muy abierto, dice evaluación de desempeño, como si yo pudiera reclamar cualquier cosa sobre la evaluación de desempeño, y no deja claro que es por concertación de compromisos laborales. Si uno baja, por ejemplo, al artículo 48.2, déjenme yo lo busco, por eso les digo que no lo vamos a mirar artículo por artículo porque tenemos que ir saltando. El 48.2, vamos a ver qué nos dice por acá. El seguimiento. Entonces, cuando ustedes se van al artículo 48, ahí están las etapas del proceso de evaluación de desempeño. Y en el 48.1, ahí está la concertación. Y en ninguna parte dice que yo como empleado, si no estoy de acuerdo, pueda hacer el recurso. Dice, este ejercicio, o sea, el de la concertación, se llevará a cabo durante el primer mes del periodo de evaluar. Una vez finalizado este término, sin que se llegue a un acuerdo, ahí va, el jefe inmediato establecerá los compromisos laborales y determinará las competencias funcionales y o comportamentales que deben ser objeto de evaluación. O sea, él las impone, dejando la correspondiente constancia en la Subdirección de Desarrollo del Talento Humano. Y punto, ahí termina el artículo. Luego salta al seguimiento. Entonces, fíjense que el decreto no nos está aclarando, aunque yo creo que es suficiente con el 15.2, que si yo no estoy de acuerdo con esa concertación, yo puedo meter una reclamación ante la comisión de personal, ¿sí? Y finalmente, ya para terminar con el tema de la comisión de personal, entonces recuerden que si tienen problemas, metan la reclamación, ¿sí? Así no esté muy claro en el decreto, métanla. Es mejor no meterla, es mejor meterla a no meterla, porque si no la meten, pues van a decir que fue culpa del trabajador que no quiso defender sus derechos. Más bien, si la meten, recuerden que para eso está el sindicato, para eso tiene un equipo jurídico que les ayuda a ustedes en la elaboración de los documentos, y si en algún momento la comisión de personal se quiere declarar incompetente con este tema, pues nosotros podríamos ayudar con una insistencia. Y finalmente, para ya terminar con este tema, fíjense que en el artículo 48, primero va la concertación, luego va el seguimiento y de terceras va la calificación. En ningún espacio se habla del reajuste de los compromisos laborales, ¿sí? Es como que lo que yo me comprometí al inicio del periodo de evaluación ya fue lo que fue, o sea, ya no lo puedo modificar, sin tener en cuenta que a lo largo del año, a lo largo del periodo de evaluación, pueden haber cambios que me hagan variar los compromisos tanto funcionales como comportamentales, ¿sí? Cambios que vengan por parte de la administración, como por ejemplo, no sé, una reorganización, cambio de metas de determinada área o dependencia. Incluso durante la pandemia, no sé si ustedes se acuerdan, que en razón a que a las personas las mandaron en trabajo en casa y los expedientes quedaban en físico en la entidad, se les dificultaba el trabajo a muchas personas porque digamos que no tenían todas las herramientas para hacer la función desde su casa. Y eso les bajaba, ¿cómo decirlo? No tanto el rendimiento, sino el cumplimiento de metas a las que se habían comprometido. Y nosotros en esa época peleamos con la administración que ellos debían reajustar los compromisos laborales de las personas. Entonces, es algo que otra vez se omite en este decreto y hubiera sido muy bueno dejar esa posibilidad de que a lo largo del periodo de evaluación se permita
a solicitud del trabajador, hacer una solicitud de reajuste de los compromisos laborales. Entonces, bueno, ahí terminamos con la comisión de personal. No sé si alguien tenga preguntas sobre la comisión de personal. En resumen, mi recomendación es que ante una violación de los derechos que tradicionalmente se defienden en la comisión de personal, metamos la reclamación y ahí va a estar el equipo jurídico del sindicato para apoyarlos. Listo, terminamos con la comisión de personal. Si no hay preguntas, podríamos pasar al segundo tema que sé que a muchas personas le va a interesar, sobre todo a personas que están en listas de elegibles, sobre este tema del uso de las listas de elegibles. Jorge, yo tengo una duda ahí. Listo. ¿Alguien activó el micrófono o no? Listo. Los Entonces que vamos... llegan a elegible, esa gente ya queda nombrada. Listo. Vamos a hablar de las listas de elegibles que sé que les interesa mucho. Entonces, primero me llama la atención que ustedes se vayan y miren el artículo 36 del nuevo decreto. En el artículo 36 va a empezar a regular ese tema de las listas de elegibles. Y algo que me llama la atención es que tradicionalmente las listas de elegibles tenían una vigencia de 2 años, pero en este nuevo decreto la reducen a un solo año, a uno solo. Entonces, esto me parece un poco lesivo para los trabajadores porque resulta que les acorta el periodo de vigencia de esa lista de elegibles. Recuerden que la lista de elegibles es que llaman al primero, el primero de pronto no quiso el empleo, entonces llaman al segundo, el segundo pidió una prórroga, pero al final no se posesionó, llaman al tercero, el tercero sí se posesionó, pero no pasó el periodo de prueba, llaman al cuarto y así. Entonces entre más larga sea la vigencia de la lista de elegibles y yo estoy en esa lista, mejor para mí porque tengo más chance, ¿sí? Tengo más tiempo para que se produzca una vacancia y a mí me puedan nombrar, ¿sí? O sea, lastimosamente, pues la administración decide qué tan vigente, qué tan larga es esa vigencia de la lista elegible. Tradicionalmente eran 2 años, pero la bajaron a 1. ¿Eso qué quiere decir? Eso nos afecta a las personas que podrían estar en una lista elegible y ahora toca estar más, digamos, más insistentes con el uso de la lista elegibles que se haga de forma, digamos, más rápida. Yo les recomiendo a las personas que están en la lista elegibles que se metan en Google y ahí pongan Banco de Lista Elegibles, que es el banco que maneja la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ahí les va a salir una ventanita en donde ustedes colocan la entidad y el número de la OPEC. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a poner DIAN y el número de la OPEC a la que yo me presenté en donde estoy en lista elegible. Y cuando yo le doy buscar, ahí me va a salir todas las personas que están en esa lista elegible, ahí voy a salir yo, me va a decir mi puesto, y ahí sobre todo a mano derecha me va a decir la vigencia de la lista elegible, ¿sí? Entonces ahora tenemos una vigencia de 1 año no más. Esto por supuesto va a aplicar para las listas de elegibles que salgan de aquí en adelante, no las que ya salieron. Entonces aquí hagamos una aclaración. Hay gente que ya estuvo en el concurso 1461 del 2020 o en el 2238 del 2021. De esos 2 concursos ya tenemos listas de elegibles. Esos 2 concursos, o más bien las listas de elegibles que salgan de esos 2 concursos, tienen una vigencia de 2 años porque eso era lo que estaba antes. No le pueden cambiar las reglas de juego a las personas que ya estaban antes. Pero de aquí a mañana, cuando salgan las listas de elegibles del nuevo concurso que se está haciendo en este momento, que es 2022, esas listas de elegibles sí van a tener vigencia de 1 solo año. Entonces, es como para que las personas que estén en lista elegible se metan al banco de listas de elegibles y busquen la vigencia. Por acá pregunta una señora, perdón, se me fue la pregunta, pero creo que estaba preguntando de dónde están las listas de elegibles. Como le gusta, se mete en Google, pone banco de lista elegibles, así, banco de lista elegibles, y le va a salir una página de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ahí usted debe meter dos criterios para la búsqueda, que son la entidad, ahí escribe DIAN, y luego mete el número de la OPEC, y ahí le va a salir el listado de las personas que están en esa OPEC y la vigencia.
Entonces, es muy importante que ustedes revisen la vigencia de su lista de elegibles, porque si la dejan vencer, mejor dicho, que se venza no depende de ustedes, eso es por el paso del tiempo normal. Más bien es que yo exija a la entidad el uso de mi lista antes de que se venza, porque a mí de nada me sirve estudiar, inscribirme, presentar un examen, pasar el concurso, quedar en lista de elegibles, si no se usa. ¿Sí? Eso sirve para enmarcar, pero para nada más. Si no se usa, entonces yo tengo que estar pendiente y presionando a la entidad que la use. ¿Cómo la va a usar? Eso es muy bueno, que es lo que les voy a explicar a continuación. Entonces, lo primero es que tenemos listas de elegibles de 2 años, pero en el futuro van a ser de 1 solo año y eso nos afecta. Pero vámonos para lo muy bueno que surgió. Para eso vamos a tener en cuenta 2 artículos. El 36 y el 24.6, porque en el anterior decreto, en el 071, se decía que las listas de elegibles se podían usar exclusivamente, decía así, exclusivamente para proveer el empleo que se había convocado a concurso, solo ese. O sea, si yo me presenté a determinado empleo y yo quedé de segundas, de terceras, de cuartas, de ahí para abajo, yo tenía que estar cruzado de brazos esperando a que se usara la lista de elegibles y me llamaran solo para ese cargo, existiendo otros cargos similares equivalentes totalmente vacíos. En la carrera general, ya vamos, permítame, termino aquí. En la carrera general, o sea, la que no le aplica a ustedes, porque ustedes es sistema específico, ustedes tienen su propia carrera. En la carrera general, en el 2019, se hizo un cambio a la ley para que se permitiera el uso de las listas de elegibles, no solo para los cargos que se habían convocado, sino también para llenar otras vacantes que estén vacías, si son similares o equivalentes. Y esto le permitía un ahorro a las entidades para no estar haciendo tanto concurso, sino que con una sola lista de elegibles podían llenar tanto las que se convocaran, como otras que no se convocaron, sino que después surgieron, sino que después quedaron vacantes. Por ejemplo, hoy la entidad reporta unas vacantes y mañana una persona renuncia, o mañana una persona se pensiona, o sí, lo que sea. Esa vacante no alcanzó a ser reportada al concurso, pero es una vacante que se podría llenar con una lista elegible. Entonces, eso no lo quería hacer la DIAN. Nosotros, a pesar que en el decreto 071 lo negaba, nosotros de parte del sindicato siempre estuvimos muy insistentes en que pues no se tenía que dar aplicación al mérito y permitir que las personas en la lista elegible se les permitiera también ser nombradas, no solo al que se habían inscrito, sino también a otros. Eso es lo que yo llamo el uso cruzado de la lista elegible. Directo es cuando yo me nombran en el que me postulé, pero hay otro similar equivalente, entonces yo pido el uso cruzado, o sea, que me nombren en otro similar o equivalente. Por fin la DIAN, en este nuevo decreto, lo acepta. Entonces, como les digo, está en el artículo 36 y en el 24.6. Dice así el 36. Las listas de elegibles deberá ser utilizada en estricto orden descendente para vacantes generadas con posterioridad a la convocatoria. Entonces, fíjense que aquí nos abrió la posibilidad. Entonces, ya sabemos que sí se pueden utilizar las listas elegibles para llenar vacantes que surgieron después de la convocatoria. Entonces, yo tendría que preguntarle a la DIAN a través de un derecho de petición, señores DIAN, díganme, yo hago parte de una lista elegibles, díganme cuáles son los cargos similares equivalentes a ese cargo al que yo me postulé y de esos cargos similares equivalentes, cuáles están vacíos para que me nombre ahí de forma cruzada, o sea, para que me nombre ahí en periodo de prueba, no en provisionalidad, porque la gracia es que me nombren en periodo de prueba para yo pasar el periodo de prueba y quedar de carrera administrativa. Lo mismo, muy parecido, lo dice en el 24.6. Permítanme, me devuelvo, busco el 24.6. A ver. 24, acá está, 24.6 dice,
En estricto orden de mérito, con utilización de las listas de elegibles, si la vacancia se generó después de publicada la convocatoria. Entonces vuelve y dice que sí se utiliza para llenar vacantes que surgieron después de la convocatoria del concurso correspondiente, siempre y cuando el empleo exija los mismos requisitos de ingreso y tenga funciones iguales o equivalentes, ¿sí? Pues aquí es donde viene ya un tema que no está regulado en el decreto, y es, claro, cuando yo me postulo a un cargo igual es porque pues es, digamos, tiene los mismos requisitos en el manual de funciones. Pero cuando dice o equivalente, ahí es donde empieza una zona gris. ¿Qué es equivalente? Sí, nosotros sabemos que es igual. Igual es que sean igualitos en el manual de funciones, con funciones, con requisito de educación y con requisito de experiencia. Pero entramos a una zona gris que no la aclaran en el decreto. De pronto después la DIAN va a sacar reglamentación sobre este tema, es ¿qué es equivalente? ¿Qué hace que un cargo A sea equivalente a un cargo B? ¿Sí? Hay, por ejemplo, opiniones en donde dicen, bueno, que se parezcan los verbos rectores que están en el manual de funciones, ¿sí? Otra gente dice, no, con que solo del listado de funciones, que normalmente son 7, 8, 9 funciones en determinados manuales, con que solo uno esté repetido en ambos manuales, ya se considera equivalente, ¿sí? Entonces ahí empezamos una zona gris de, bueno, ¿qué es equivalente y qué no? Porque de pronto yo pido, para mí, que yo estoy en una lista de elegibles, a mí me sirve que el criterio de equivalencia sea muy grande, para que yo tenga muchas posibilidades. En cambio, de pronto la DIAN, para restringir ese tema, puede decir, no, equivalente es esto, y lo restringe, digamos, de una forma muy fuerte. Entonces, para lo que usted, para usted, de pronto otro cargo es equivalente, pero para la DIAN no, ¿sí? No hay unos criterios que me definan qué es equivalente y qué no es equivalente. Devolvámonos entonces para el artículo 36 y vámonos para el parágrafo, porque ese artículo 36 es muy, muy importante. Yo creo que es tal vez uno de los más importantes de este decreto. Es lo que salva el decreto, Eduardo, básicamente. Sí, señor. Sí. Vámonos para el parágrafo, que el parágrafo nos abre una puerta grandota para todas las personas que ya están en los concursos. Y es que el decreto permite el uso de las listas de elegibles que estén vigentes de los concursos anteriores. Ahí dice que de los concursos que se hayan hecho en vigencia del artículo 32 del decreto 071. Ese decreto 071 es del 2020, entonces quiere decir que aplica para los concursos que surgieron después de ese decreto. ¿Cuáles son esos concursos? El concurso 1461 del 2020, el concurso 2238 del 2021 y el actual concurso, que es el que se le dice 2022, así ya estemos en el 2023. Ese parágrafo transitorio me permite algo adicional que yo no he dicho hasta el momento. Hasta el momento yo puedo pedir nombramiento en un cargo similar o equivalente en un empleo que haya quedado vacante después de la convocatoria del concurso, porque no se alcanzó a reportar a la OPEC, no se alcanzó a reportar a la Comisión Nacional. Pero este parágrafo transitorio abre otra puerta, y es que también para los cargos de la ampliación de planta. Ustedes saben muy bien que hace poco hubo un decreto de ampliación de planta. Entonces fíjense que yo tengo ahora más opciones. Yo no solo puedo pedir un nombramiento en periodo de prueba en una vacante que no se haya alcanzado a reportar al concurso, sino que además puedo pedir mi nombramiento en la ampliación de planta. Entonces dice así el parágrafo transitorio. En aplicación de los principios de economía, sostenibilidad, fiscal, bla, 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 todo eso, las listas de elegibles resultantes de los concursos realizados en virtud del parágrafo transitorio del artículo 32 del decreto 071 del 2020, o sea, el anterior decreto, luego de que los empleos ofertados sean provistos en estricto orden de mérito, o sea, después de que esos empleos que se convocaron se agoten por el uso de la lista elegible, dice, esa lista
esas listas deberán ser utilizadas dentro del término de su vigencia. De nuevo volvemos con la vigencia, pilas con la vigencia de la lista elegible. Para proveer, 1, vacantes generadas con posterioridad de las convocatorias, que eso ya lo habíamos dicho. Asimismo, asimismo, o sea, la segunda posibilidad, como aquellas derivadas de la ampliación de la planta de personal. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí me permite a la ampliación de planta. Siempre y cuando los requisitos del empleo sean los mismos y sus funciones iguales o equivalentes. Y otra vez volvemos con el tema de cómo así que funciones equivalentes. Ya les dije que iguales es muy fácil de resolver, pero equivalente, ya hay una zona gris. Pero bueno, eso es una muy buena noticia para las personas que están en listas de elegibles en este momento. Le pidan a la DIAN 2 cosas: que las nombren en vacantes que hayan surgido después de la convocatoria, o sea, vacantes que hayan quedado totalmente vacías y que no se hayan alcanzado a reportar porque quedaron vacantes después de hacer el reporte. O 2, pedirle a la DIAN que me nombre también en periodo de prueba en los empleos de la ampliación de planta, ¿sí? Claro, hay que ver que las funciones sean iguales o equivalentes, pero eso ya, digamos, eso ya lo hace la DIAN internamente para saber cuáles son iguales o cuáles son equivalentes. Entonces, mi recomendación es que las personas que están en listas de elegibles, para ayer es tarde, que hagan sus solicitudes a la DIAN para que los nombren en periodo de prueba. Una aclaración muy importante, y es que esa aclaración nos la trae el parágrafo transitorio, dice: en todo caso, las listas de elegibles a que hace referencia el presente parágrafo transitorio, fíjense en esta parte, no podrán utilizarse si el empleo público se encuentra provisto en encargo o provisionalidad, ¿sí? O sea, tiene que estar totalmente vacía. Cuando hablamos de vacante totalmente vacía, es que no hay nadie ahí sentado, no hay ningún provisional, ni tampoco hay nadie de carrera encargado. O sea, tiene que estar totalmente vacío, porque no podemos yo estar en listas elegibles y pretender sacar a otro funcionario, sacar un provisional para que me metan a mí, o tumbarle el encargo a alguien de carrera para que me metan a mí. No, tienen que estar totalmente vacías. No sé si hay preguntas sobre este tema, porque creo que muchas personas estaban esperando esta posibilidad, porque en el anterior decreto la DIAN lo negaba totalmente, en cambio ahorita ya lo acepta. Entonces fácilmente, yo haciendo la solicitud, pido ese nombramiento en periodo de prueba. No sé si Samuel puede ver el orden en que levantan las manos, o vamos dando la palabra así nomás. Ahí la tiene Jenny Gutiérrez primero. Listo. Entonces, Jenny, la señora Jenny, la escucho. ¿Tiene la mano levantada? Bueno, la señora Jenny no habla. ¿Quién sigue en la lista? Aparece como desconocido. Sí. Luego Jorge Sabogal y luego Luis Antonio Sánchez. Listo. Entonces vamos con Jorge, que creo que ya tiene el micrófono activado. Hola, Eduardo. Buenas tardes. Qué chévere. Buenas tardes. Qué chévere esto. Ese artículo es como el más importante del decreto, en mi opinión. Hay otros 2 o 3 que son muy interesantes. Y hay 3 o 4 que no nos sirven, pero para nada. Que nos hacen mucho daño. Pues a algunos, no a todos. Pero como pueden ver en ese artículo, ¿y por qué de lo rescatable? Nosotros teníamos un acuerdo del 2022 sobre ingreso y movilidad, y ese acuerdo no fue cumplido. Ese acuerdo no se refleja en este decreto, Eduardo, porque hablaba de ingreso y movilidad. Y como usted puede ver, en el ingreso y la movilidad no se reguló nada más sino los concursos. Asimilan movilidad a concursos, no manejan la movilidad interna. No me estoy refiriendo a traslados, ¿no? Movilidad en los mismos niveles, no quedó regulado. Pero ese artículo tiene una importancia en 2 vías, y era cómo resolver el tema de que la gente de todas maneras sí o sí generaba un proceso de meritocracia
Y si no quedaba, como usted lo expresó, dentro de los cargos a proveer, pues perdió todo lo que invirtió, la preparación, la plata, el tiempo, todo, así hubiese pasado las pruebas y hubiese quedado dentro de las listas. No le servían para nada. Ese tema de las listas cerradas era tener un artículo muerto. Eso nunca iba a funcionar para nada, nunca iba a servir para nada realmente. Era un artículo por tenerlo ahí. Pero teníamos o se tenía que resolver en ese decreto en dos vías, en el sentido de garantizarle el derecho a gran cantidad de compañeros mismos. Ojo con esto, hay una gran cantidad de compañeros, tanto de carrera como provisionales, que están en las listas de elegibles. Compañeros, tanto de carrera como provisionales, están en las listas de elegibles y había que buscarle la forma de garantizarles que ese esfuerzo y ese derecho y ese proceso meritocrático que cumplieran les sirviera para algo. Pero también había que encontrar la forma para que los compañeros que hoy son provisionales, que ocupan un cargo y no están en las listas, pues no fueran a correr riesgo en principio. Y con el parágrafo creo que lo lograron quienes se cranearon el tema de las listas. Es una lista, en mi sentir, no sé, Eduardo, ¿qué opina? Semiabierta, porque no es abierta totalmente. Si fuera totalmente abierta, aplicaría para todos los cargos vacantes, para todos. Y como ven, solo aplica para los cargos vacantes desiertos. Era eso, Eduardo. Listo, sigue el señor Luis, creo. Yo tengo una consulta y es sobre la periodicidad. No sé si ya lo podemos tocar o esperamos a llegar al artículo. La periodicidad de los concursos. Sí, señor. Sí, más adelante lo vamos a mirar, que es cada año, pero sí, más adelante lo vamos a mirar. Dale, entonces Buenas más adelante tardes. hago mi intervención. Gracias. Listo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pido permiso. Sí, señor, ¿con Buenas quién? tardes. Con Nelson Contreras. No sé por qué no aparece mi nombre allí. Gracias por su charla y por sus observaciones y por todo lo que nos dice. Yo tengo una consulta y es pues particular. Yo soy encargado, estoy como encargado, y yo concursé para el mismo cargo en el cual estoy encargado. O sea, como para dejar de ser encargado y uno siempre piensa que lo van a quitar o que o algo. Yo puedo pedir, y estoy en lista de elegibles, yo puedo pedir que me tumben a mí mismo de ese encargo y me lo den a mí. O sea, no estoy tumbando a otro. Sí se podría. Pues primero tienen que utilizar la lista de elegibles en estricto orden, digamos, descendente, ¿no? Ese encargo que usted está ocupando, ¿lo reportaron al concurso o no? Sí, porque usted me dice que se inscribió en ese mismo cargo que está ocupando en encargo. No, señor. Es uno para equivalente, por decirle algo. Ah, equivalente. Sí, pero Listo. es lo mismo, el mismo. Lo único es que para acá, para Barranquilla, no lo había era para Bogotá. Pero es lo Sí. mismo, o sea, la cuestión del TASE, auditor de TASE. Listo. Ahí habría que mirar dos cosas. Una es, pero está muy interesante su pregunta porque digamos que alguien encargado se puede tumbar a sí mismo para dejar de ser encargado y cogerlo en periodo de prueba, porque ahí me surge una duda y es que lo acababa de mencionar y es que la vacante debe estar totalmente vacía, ¿sí? Y uno podría decir, sí se cumple el requisito porque ese cargo, digamos, esa es una vacante definitiva, ¿cierto? El dueño ya no va a volver en el encargo en el que usted está. O el dueño está encargado en otro lado y vuelve después. No les sabría decir, esos encargos salieron hace años y uno está ahí, sino Sí. que uno concursé para dejar de estar encargado y estar en propiedad. Claro, pero resulta que uno no le puede quitar la butaca al de arriba, porque si el de arriba quiere volver, él tiene derecho, esa persona tiene derecho a que le guarden el cupo. Entonces,
Primero hay que averiguar si el encargo en el que yo estoy es definitivo o temporal, porque si es temporal no puedo quitarle el cargo a una persona que ya es dueña de ese cargo. ¿Sí me hago entender? El dueño puede estar en unas vacaciones muy largas, en una licencia, en otro encargo, y puede volver de aquí a mañana. Y cuando vuelva, pues tienen que darle su cargo. Entonces, primero hay que identificar si la vacante es definitiva o temporal. Y esto solo funciona con vacantes definitivas. Definitivas porque no podemos, lo que le digo, afectar a otra persona. Tienen que estar totalmente libres. Pero entonces nos llevamos, digamos que fuera definitiva, que no hay nadie. Su pregunta es muy buena y no sabría responderle, tocaría hacerla solito a la DIAN, en el peor de los casos pues le dicen que no, y es que por un lado usted mismo está encargado ahí, y uno de los requisitos es que no haya nadie en ese encargo, pero por otro lado usted mismo es el que quiere ese puesto. Entonces usted se estaría auto quitando el encargo para ponerse en periodo de prueba, lo cual para mí sería válido desde que sea una vacante definitiva. No sé si me hice entender, pero mi consejo es que averigüe si el encargo en el que usted está es definitivo o temporal, y si es definitivo, hacer la solicitud a la DIAN. Muchas gracias, muy amable. Listo. Creo que no hay más preguntas sobre este tema de la lista de leyes, porque les iba a mencionar una cosa muy, muy importante. Y es que hay una cascarita, hay que saber hacer la solicitud y mencionar que esa solicitud se hace con base en el artículo 36 y en el artículo 24.6. O sea, con base en esos dos artículos, para que a mí me nombren en periodo de prueba. Porque hay otro artículo que no recomiendo que lo nombren, no recomiendo que lo citen. Y es el siguiente tema. Cuando una persona está en lista de elegibles y hay una planta temporal, a esas personas de la lista de elegibles las pueden llamar, o sea, no, es una obligación. Recuerden que una planta temporal primero se llena con encargos de carrera, y si sobran cupos en la planta temporal, se llaman a las personas de la lista de elegibles para que estén ahí mientras, sin perder el cupo en la lista de elegibles, ¿sí? Entonces, vuelvo a repetir el tema para no enredarnos. A las personas que están en la lista elegibles las pueden llamar para cargos temporales, de planta temporal, sin perder el puesto en la lista elegible. Si de aquí a mañana se desocupa un puesto en la planta permanente, yo me salgo de la temporal y me meto en la permanente, ¿sí? Eso se puede hacer con plantas temporales. Hay algo muy parecido que ahora lo están haciendo, pero para nombramiento provisional. Pero no nos sirve, porque a nosotros el que nos sirve es el nombramiento en periodo de prueba, no en provisionalidad. El artículo, este es el artículo B, este es el literal B del artículo 25.3, que es el que habla de encargo. Al final de ese artículo dice lo siguiente. Después, o sea, ahí nos dice que pues los cargos primero se llenan o por encargo, ¿sí? Por la gente de carrera. Y luego va a hablar de la provisionalidad. Y miren lo que dice este artículo. Cuando no sea posible el encargo, procederá el nombramiento en provisionalidad. O sea, como siempre, ¿cierto? Primero agotamos el encargo y luego el nombramiento en provisionalidad. Miren lo que dice acá. A través de un proceso de selección con valoración objetiva de las capacidades y competencias. Uno sabe que esos procesos en realidad pues es simplemente el nominador, el que tiene la competencia de meter al que sea a dedo con tal de que cumpla el manual de funciones. Pero miren lo interesante que viene acá. Para tales efectos, o sea, para nombramientos en provisionalidad, se podrá hacer uso de las listas de elegibles vigentes, de los concursos del sistema específico de la DIAN, bla, 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 que proporcione la Comisión Nacional, siempre y cuando el empleo exija los mismos requisitos de ingreso, tenga funciones iguales o equivalentes, sin afectar, y vuelve y dice, como pasa en las plantas temporales, sin afectar la posición en la lista.
para la provisión de las vacantes definitivas conforme lo dispuesto en este decreto ley. O sea, fíjense, no sé si estoy siendo bien, muy claro en ese tema, quiero que quede muy claro, y es que las listas de elegibles también se pueden utilizar para nombramientos provisionales, pero eso no nos sirve. No nos sirve porque si yo en una mano tengo el artículo 24.6 y el 36, que me permite pedir nombramiento en periodo de prueba, ¿yo para qué voy a nombrar el 25 que lo que hacen es nombrarme en provisionalidad? ¿Sí me hago entender? O sea, tengo dos opciones para cargos iguales o equivalentes que estén totalmente vacíos. Pedir un nombramiento en periodo de prueba con base en el 24.6 y en el 36, o pedir un nombramiento en provisionalidad con base en el 25. Pues lo mejor es pedir el nombramiento en periodo de prueba. ¿Yo para qué voy a pedir un nombramiento en provisionalidad si lo puedo pedir en periodo de prueba? Quiero que quede muy, muy claro eso. En conclusión, no pidan a la DIAN que los nombre en provisionalidad, ¿sí? ¿Sí? Eso le sirve para la gente de afuera, que no está en la entidad. Pero si un provisional que está en lista elegible va a pedir que lo nombre, pero no está cambiando, o sea, está cambiando lo mismo, sigue de una provisionalidad a otra. Pidan es el nombramiento en periodo de prueba con base en el artículo 24.6 y 36. Espero que haya sido muy, muy claro este tema, porque de pronto habrán personas que lo pidan y la DIAN los confunda y les diga, sí, lo vamos a nombrar, pero no en periodo de prueba, sino en provisionalidad. Y ahí pues no hacemos nada. Finalmente, ya para terminar con el uso de las listas de elegibles, hay un tema que la DIAN no metió, que está en la carrera general, y es la protección a los provisionales que se vean afectados por un concurso que no hayan quedado en listas de elegibles. Resulta que en la carrera general, cuando empiezan a llegar los ganadores de los concursos, pues empiezan a sacar a los provisionales. Hay unas normas, pero para la carrera general, que está en el decreto 1083 del 2015, que dice, son dos artículos que nos dicen que se protejan a unos provisionales que tienen algo que se llama vulnerabilidad, se llama estabilidad laboral relativa, se llama eso técnicamente. Son provisionales que tienen, digamos, una de estas 4 causales, que estén enfermos o con alguna discapacidad. Segundo, que tengan condición de padre o madre cabeza de familia. Tercero, que sean prepensionados. Y cuarto, que tengan fuero sindical. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esa norma? La de la carrera general. Que si llegan los ganadores y el número de ganadores es menor, o sea, la lista de elegibles es menor a las vacantes a proveer, algunos provisionales se van a salvar, ¿sí? Porque no va a llegar gente suficiente de afuera para sacar a todos los provisionales. Entonces, cuando toque elegir entre cuál provisional saco y cuál provisional mantengo, yo voy a mantener a los provisionales que tengan esas 4 causales. Espero haberme hecho entender. Esa es una protección que está en la norma general. En el decreto de la DIAN no se dice nada de eso. No se dice nada. Entonces, es una lástima porque la DIAN hubiera podido traer esa norma también para, digamos, cuando se acaben las listas de elegibles y aún así, digamos, algunos provisionales se salven, pero yo tenga que entrar a escoger cuál provisional salvo y cuál provisional no, pues entonces hayan unos criterios de selección. En mi concepto, pues fue, digamos, una omisión que cometió ahí la DIAN por no traer esa norma al sistema específico, pero no me parece tan malo, porque hay unos artículos que dicen que en caso de vacío, en caso de que el sistema de carrera de la DIAN tenga vacíos, esos vacíos se pueden llenar con la carrera general. Entonces, el día que nosotros necesitemos echar mano de las normas de la carrera general, lo podemos hacer. Entonces, esa era como la conclusión. Para cerrar el tema de las listas de elegibles,
vuelvo y repito, personas que estén en listas de elegibles, 1, revisen que esté vigente. 2, pidan a la DIAN el nombramiento en periodo de prueba en vacantes similares y equivalentes. Vacantes que hayan surgido después de la convocatoria o vacantes producto de la ampliación de la planta. Y pidan el nombramiento en periodo de prueba, con base en el artículo 24.6 y 36. No lo vayan a pedir en provisionalidad. Creo que queda suficientemente explicado el tema. No sé si hay alguna pregunta, porque pasaríamos al siguiente tema que tienen que ver con los encargos. Digamos, este tema de la lista elegible era muy importante, pero podemos pasar al tema de los encargos entonces. Eduardo, ¿puedo hacer una Sí. observación? Sí. Ahí. Y es que no se puede despegar el tema de la lista de elegibles con la periodicidad de los concursos. Bueno, listo. Porque es muy importante tener claro, pero absolutamente claro, que si las reglas del decreto 927, 927, o sea, la nueva norma de carrera de la DIAN, si aplican, se llegasen a aplicar, vamos a tener concursos cada año y eso implica que los cargos en 3 años se van a acabar. Y eso implica que debemos prepararnos. Yo creo que eso hay que recalcarlo y recalcarlo para que luego no nos llamemos a engaños. Por esta vez, pues está lo del transitorio, donde quedó que el cargo tiene que estar desierto completamente. O sea, para poder usar las listas de elegibles de los procesos del 2020, 2022, 2021 y 2022. El primero de ingreso, el de ascenso y el mixto. ¿Listo? Ya, era eso. Sí, pues ya que usted lo menciona, eso está en el artículo 34, en donde dice que cada año deberá haber concurso. Eso, digamos que me parece para mí que es un reto de la administración que quieren mantener de hacer concurso cada año. Pero como usted lo dice, claro, venimos de tener una planta insuficiente. Venimos de una temporada de no hacer concursos. Pero si de un momento a otro empezamos a hacer concursos todos los años, va a llegar un momento en el que van a ser muy pocas las vacantes. Porque es como si durante mucho tiempo estuviéramos a media marcha y ahorita en los últimos años le hubieran metido todo el acelerador a proveer todas las vacantes mediante concurso. Entonces va a llegar un momento en el que esa norma no se va a poder cumplir. A pesar que diga que se tiene que hacer concurso cada año, va a llegar, no sé, en 2, 3 años, tanto hacer concurso que ya van a quedar muy pocas vacantes definitivas para reportar a la Comisión Nacional del Servicio Civil. Y eso va a hacer que cada vez hayan menos vacantes y que la DIAN, por temas presupuestales, no pueda hacer concurso, ¿sí? Porque una de las cosas que hace que el concurso sea presupuestalmente viable es que muchas personas tengan suficientes vacantes para que yo creo que ahí esto lo van a tener que modular en unos años porque no van a poder mantener ese ritmo de hacer concurso cada año. Ahí era donde el señor Luis iba a hacer una intervención sobre la periodicidad de los concursos. Entonces, ya que nos adelantamos al tema, démosle la palabra al señor Luis que iba a hacer. Hay que hacer una vaina. Sí. Eduardo, una salvedad para que todos los que están acá la sepamos. En las discusiones, la idea generalizada de parte de los sindicatos era que fuera cada 2 años, pero no pelechó. ¿Listo? Listo. Creo que el señor Luis tenía una intervención sobre ese tema. O si no, John Freddy, mientras que el señor Luis participa. Hola, Eduardo.
pues lo que explicaba el director, yo sé que el director podrá prometer cosas, pero llegará el momento que él se va y que las promesas de él se van con él y queda la norma que tendrán que aplicar. Porque lo que él decía era que cada año iban a hacer concursos de las vacantes que estuvieran disponibles, no ocupadas ni por funcionarios encargados ni por provisionales, sino que las que se fueran liberando por efecto de pensión, funcionarios que se fueran y se retiraran, que ellos calculaban que eran más o menos entre 800 y 1000 al año. Pero la tendencia, y lo que yo le digo a los compañeros en todo el país es, los provisionales actuales y los que estamos encargados tenemos máximo, sin riesgo, 3 concursos, Eduardo, para no tener riesgo de que no nos convoquen las vacantes. De ahí para adelante, la DIAN tendrá que comenzar en un mediano. Está dando retorno ahí, creo que Eduardo. En un corto plazo, yo creo que para unos 4 años o 5, toda la planta de la DIAN va a ser de carrera. Eso es como que lo que yo pienso. Gracias. Yo tengo una intervención, una pregunta. Sí, sí, señor. Lo que decía el compañero Geoffrey, que es verdad respecto a ocuparse la planta completa en 5 años. Y mi pregunta sí es, qué pena ahí como en el atrevimiento, pero sí es directamente a los que estuvieron en la mesa de negociación. Porque pues si bien es cierto, todos sabemos que el decreto de carrera administrativa fue divulgado con los representantes de las organizaciones sindicales en un espacio aparte de la mesa de negociación. Entonces, mi pregunta, más allá de que si la entidad va a hacer estudios, porque igual tenemos como 3 años como máximo, diría yo, de salvaguardas de nuestros puestos y vacantes, es si en algún momento presentaron proposiciones para hacer ese tipo de cambio. Adicionalmente, también hay que tener en cuenta de que hacer un concurso de mérito solamente por 800 millones, por 800 vacantes, no creo que sea tan viable presupuestalmente, porque pues para las ejecuciones de esos concursos se necesitan mucho dinero, y dinero que pues obviamente va a tener el aval del Ministerio de Hacienda. Entonces, esa es mi pregunta. En cuanto al tema de la mesa en el momento de la presentación del decreto de carrera. Y la otra es que sí sería bueno que este tipo de cosas pues lo plantearan entre todos los afiliados para que todos estén como en la sintonía y sepan que si no pasan el concurso o los próximos concursos, pues obviamente vamos a tener la pérdida de la vacante. Y por tercero es saber si dentro de las funciones y dentro de la competencia de la entidad se van a adelantar más estudios para ampliaciones de planta, porque pues el director ha dicho que que se requiere más personal y que son insuficiencias. Gracias. Listo. Los procesos de negociación siempre son muy difíciles y créanme que el sindicato hace el mayor esfuerzo a través de sus negociadores para llevar las mejores propuestas. Pero, primero, a veces la entidad no escucha argumentos porque ellos pues tienen compromisos políticos que nos superan. Y segundo, la pluralidad de organizaciones sindicales pequeñas dividen a los trabajadores. Es difícil ir a una mesa de negociación en la que Sintradían es el más grande, el más representativo, que prepara sus proposiciones, pero en la misma mesa hay otros 10, otros 13 sindicatos pequeñitos que pues lo único que hacen es dificultar los procesos de negociación y dividen y digamos dañan el proceso de negociación. Entonces es complicado. No sé si alguno de los negociadores que haya estado ahí pueda hacer, digamos, una pequeña intervención sobre el tema, pero es muy difícil. Cuando uno no es negociador... Es que justamente estaba viendo el tema de periodicidad de 1 año, pero entonces la Corte Constitucional expidió la sentencia C-134 del 2023 que acondicionó los concursos en la rama judicial con una periodicidad máxima de 4 años. Acá lo estamos haciendo anualmente. Máxima. Exacto, máximo 4 años. Aquí lo estamos haciendo anualmente. ¿Eso qué lleva? ¿Eso qué conlleva? ¿A qué conlleva? Máximo. Sí, máximo 4 años. No quiere decir que en 1 año no lo pueden sacar, pero máximo 4 años. Pero le da un periodo de gracia más amplio que en el caso de la DIAN. Al sacarlo a cada año, pues obviamente vamos a tener más puestos
reduciendo el personal de la planta permanente. En llegado caso de que no pasemos, pues obviamente los máximos implicados o los máximos afectados vamos a ser los provisionales que perdemos el concurso y perdemos nuestros puestos, porque a la final los de carrera, pues si bien es cierto, se les afecta en tema de cargo y sueldos, pero ellos siguen quedando en la entidad. Bueno, ya lo dijo Eduardo, que el tema en la negociación, la parte más difícil con la que hay que negociar es al mismo compañero de la organización sindical hermana. Esa es la parte más difícil de la negociación. Y fuera de eso, enfrentarse con ideas preconcebidas. En el tema de concursos, era una idea preconcebida el que fuera anual. Y eso obedece a una cosa, para nadie es un secreto que es una política de gobierno, que todo el empleo en el Estado y especialmente en la DIAN sea de carrera. Lo manifestó el hoy presidente siendo candidato en alrededor de 3 o 4 ocasiones en sus intervenciones. En la DIAN propugnaremos porque todo el empleo sea de carrera. En los discursos él lo decía, en 2 o 3 ocasiones lo dijo. Entonces ya venía la idea preconcebida de que era con concursos. Ya venía la idea preconcebida de que se iba a ampliar la planta en cumplimiento de los acuerdos, pero para proveerla vía concursos. ¿Qué se logró? Y eso es después de 2 meses de dar ahí como pujas y más. ¿Qué se logró? Que en el decreto quedara el transitorio. Eso es bastante importante. Parece que fuera niño ese transitorio, pero es una importancia grande, porque donde no quede y queden las listas de elegibles, se pueden imaginar lo que hubiese ocurrido. Manifesté que la idea generalizada era que fuera cada 2 años el concurso. Eso daba un plazo de 6 años, más o menos. 6, 7 años de gabelita para algunos cargos. Venían con la idea preconcebida que fuera anual, y eso tiene una razón, pues 23, 24, 25 y ¿cuándo sería el último? 26. 3 concursos para alrededor de 6,000 cargos que van a quedar libres cuando se termine de ampliar la planta con los 2,900 cargos que faltan por crearse efectivamente en el año 2023. Eso obedece a eso. Uno en las mesas de negociación, lo dijo Eduardo, pone posturas. Pone posturas. Por ejemplo, y solo a manera de ejemplo, es repitiendo lo que dije en la anterior intervención, y pues creo que eso hay que decirlo, no solo en esta reunión, sino en cuanta charla, reunión o visita que los dirigentes de Sintradian hagamos a las ciudades. Nosotros teníamos un acuerdo en el cual el ingreso era solo por los niveles 1 y la movilidad tenía que ser interna. Y ese acuerdo no se cumplió. Y ante eso siempre dijimos desde Sintradian en esa mesa, si bien es cierto, tenemos algunos aportes a este decreto, ese decreto no refleja un acuerdo laboral ya suscrito. Y a partir de ahí fue que participamos en algunos artículos, específicamente en el tema de directores seccionales y algo en el tema de concursos cuando manifestamos que la periodicidad estaba muy corta, que 1 año era demasiado corto. Eso había que llevarlo a 2 años. Quienes defendieron la lista cerrada, porque hubo quienes la defendieron, de pronto no lo supieron plantear, pero es que tampoco no es que no lo hayan planteado de manera efectiva, sino que, repito, si yo gobierno, traigo como política que el empleo en la DIAN tiene que ser de carrera, ¿qué voy a hacer como gobierno? Para que el empleo sea de carrera, ¿qué hay que hacer? Concursos. No hay otra solución. Fíjense que no le hemos dado importancia al flash, al tema del director cuando sale a decir que se acabaron las roscas y se acabaron las recomendaciones. Y pues es por varias razones. 1, porque los concursos son anuales, ¿sí o no? 2, porque el encargo, siendo los concursos anuales, va a dejar de ser un mecanismo de ascenso.
de movilidad. ¿Sí o no? El encargo se había convertido en un mecanismo de movilidad donde los que están o estamos encargados, ojalá no haya concurso para que no me quiten el encargo. Y 3, encima le meten el artículo donde para ser nombrado en provisionalidad en la DIAN, yo puedo ejercer el derecho, Eduardo, no sé si lo había visto, si hay cargos vacantes en la DIAN para nombrar en provisionalidad, yo, lista de elegibles, si no tengo cupo para que me nombren en periodo de prueba, pues ejerzo el derecho que me dio el otro artículo de pedir que me nombren en provisionalidad. ¿Y con eso qué se acaba, Eduardo? La recomendación. Lean el comunicado del director cuando dice se acabaron las roscas. ¿Amiguismos usó la palabra? Me parece que usó la palabra amiguismos, se acabó la rosca, el amiguismo y ahora todo el empleo tiene que ser por mérito. En esos 2 artículos están las frases de él. Y termina teniendo razón. Y todo eso amarrado con la política de gobierno. Bueno, no sé ahí Sí. qué más, si queda satisfecho Antonio o no, porque... Pues ahora se me Las generó pele- otra duda. Y otra cosa es, por ejemplo, ya se expidió este decreto. Si en un eventual caso llegan a cambiar el director, la provisión mediante nombramiento provisional, valga la redundancia, de la actual ampliación de planta o la planta que vayan a ampliar sin haber tenido el concurso, o sea, sin existir las listas de elegibles, no sigue quedando en cabeza del director general a su discrecionalidad. O sea, pueden seguir Ya tiene, vinculando provisionales. ya tiene un artículo que debe aplicar, lo que no significa que no tenga la discrecionalidad, Perfecto. pero ya tiene un artículo que debe aplicar. El tema es que la persona lo debe pedir, como bien lo dijo Eduardo. Usted está en la calle, Lucho, ¿cierto? Usted se presentó al concurso de la DIAN en el año 2020 y quedó en lista de elegibles. Para usted no hay un cargo similar o equivalente para que lo nombren en periodo de prueba. No le alcanzó para su... Usted está en el puesto 81 y solo hay 80 cargos. Pero queda un cargo por allá vacante para provisionalidad. Usted puede pedir que lo ocupen a usted ahí. No es tan sencillo. Ya Eduardo dijo ahí, eso no es tan sencillo. Pero bueno. Bueno, lo cierto es que este decreto sí mejora el 071 en algunos aspectos. En el tema de ingreso, de carrera. Mejora el tema del mérito un poco. Y lo mejor, todos teníamos un problema y era la evaluación del desempeño, ¿cierto? La espada de Damocles que pesaba sobre nuestra cabeza era la evaluación del desempeño, porque con el tema de la evaluación colectiva, todos íbamos a rajarnos el 70% según los estudios que se hicieron. Eso cambió. ¿Listo? Porque eso Listo, es otro entonces, tema. para poder avanzar y pasar a los otros temas, porque se nos va a alargar mucho, es que entonces tratemos de ver también los concursos como entonces una oportunidad para entonces quedar de carrera, que yo quede en lista elegibles y pedir el nombramiento, ya sea al empleo que me postulé o a uno similar o equivalente. Entonces, ya vamos con otro tema, entonces, muy rápido, los voy mencionando, que es el tema de encargo. Simplemente lo voy a mencionar. Recuerden que no estamos mirando todo el articulado, sino solo los temas que nos pueden llamar la atención. Entonces, el encargo, yo los invito a que miren el artículo 25.3. Nosotros sabemos que ese es un derecho para los empleados de carrera, en donde se tenían que cumplir, digamos, varios requisitos. Cumplir con el manual de funciones, no tener sanción disciplinaria, la evaluación de desempeño, y acá limitan algo que nosotros conocíamos como el encargo sobre encargo, o en otras palabras, el doble encargo, ¿sí? Porque uno de los requisitos, aquí dice lo siguiente: serán encargados de manera preferente aquellos empleados que en su última evaluación de desempeño hayan obtenido la calificación de bueno.
Bueno, y aquí viene la limitante, y no se encuentran en esta situación administrativa. O sea, las personas que ya tienen un encargo, ya lo tienen, se los va, digamos, no van a ser preferidos para un segundo encargo, ¿sí? Porque ahí el decreto nos está diciendo que no se encuentre en encargo, ¿sí? Luego dice, abre una ventanita pequeña, que es la siguiente, dice, en el evento en que no se reúnan estas condiciones, se podrá encargar a los empleados con calificación inferior de acuerdo con los parámetros que establezca el sistema de evaluación. O sea que si después de agotado eso, no hay personas para encargar que cumplan con los requisitos, ahí sí se puede abrir una ventanita en donde se le pueda dar encargo a una persona que ya lo tenga, ¿sí? O sea, fíjense que aquí limita un poco el encargo sobre el encargo. Quiero mencionarles también, eso era en el 25.3. Bajemos, ese 25 es un poco larguito, tiene un literal B y un punto 3, que dice lo siguiente, que habla del nombramiento en provisionalidad, pero nos recuerda lo del encargo. Creo que hay un señor que se llama Carlos, creo que tiene el micrófono abierto, creo que hace un poquito de interferencia. El numeral 3 de ese literal B dice cuándo, digamos, cuando se entiende que pues no se pudo agotar el encargo y por eso pasan a un nombramiento provisional. Dice que se está desempeñando un empleo en calidad de encargo sin que se haya superado el año en esta situación administrativa. O sea que es como si yo tuviera que estar, eso es lo que yo interpreto, yo tengo que estar en encargo por lo menos un año para que la DIAN me considere para un segundo encargo. Esa es la limitante que yo veo ahí. Ahí dice que sin que se haya superado el año en esta situación administrativa, o sea, en la de encargo. Entonces, solo como para que lo tengan en cuenta las personas que de pronto querían o tienen la posibilidad de un encargo sobre encargo, aunque ya lo mencionaba Jorge, que con la periodicidad de los concursos ya el encargo no va a ser tan permanente. Y ahí es donde los encargos también se van a ver un poco afectados. De nuevo, creo que el señor, déjenme ver, listo. Vamos al artículo 26, porque allá se menciona, creo que son las causales para terminar un encargo. Y yo simplemente les voy a mencionar una cosa, y es que en esas causales, obviamente se menciona, por ejemplo, el concurso, que el dueño regrese, que tenga una mala calificación de desempeño, pero no se nombra, y esto es muy importante, son casos muy excepcionales, pero es simplemente para mencionarlo de nuevo, por casos muy, muy excepcionales, y es que no se nombra el proceso disciplinario. En la DIAN ha hecho carrera que a una persona encargada, si la sancionan disciplinariamente, además de pagar, digamos, de cumplir la sanción disciplinaria, adicional a eso, le quitan el encargo, lo cual para mí es totalmente improcedente. Si a mí, por ejemplo, me sancionan con una suspensión o con una multa y yo la pago, ¿por qué me tienen que quitar el encargo? Ese fue un invento que ha hecho carrera en la DIAN y ya hemos tenido afiliados y afiliadas que sufren la pérdida del encargo porque, por ejemplo, lo suspenden 2 meses, claro, sin remuneración, y cuando regresan a los 2 meses les notifican que les quieren quitar el encargo, lo cual para mí es totalmente improcedente porque sería una doble sanción. Una doble sanción, además de usted estar sancionado por disciplinario, le sancionan quitándole el encargo, siendo que el requisito del disciplinario es para acceder al encargo, ¿sí? No para que se lo quiten. Simplemente lo menciono porque la DIAN pues no lo menciona aquí, y eventualmente cuando una persona sufre, digamos, esa situación de que le quitan el encargo, ahí es cuando empezamos a pelear con la DIAN. Hablemos ahora del concurso de ascenso, que ahí hay varias, pienso yo, ahí hay una mejora muy importante. Vámonos para el artículo 30.3. Vamos a bajar al artículo 30.3.
el artículo 30 nos va a hablar de el concurso de ascenso y cuándo se hace concurso de ascenso. Ahí están los requisitos. Creo que una señora en el chat nos hacía la pregunta de cuántos empleos salen a concurso. Entonces, ahí nos dice los requisitos. No dice cuánto, pero sí dice un porcentaje. Entonces, ahí nos dice que, pues, digamos que tienen que haber suficientes empleados de carrera que cumplan con los requisitos de los empleos que se van a poner a concurso. Dice que ese número de empleados debe ser igual o superior a las vacantes que se empiezan a proveer. Y luego nos dice que si se cumple ese requisito, que hay suficientes personas de carrera igual o más que las vacantes que se empiezan a proveer, entonces la DIAN puede convocar a concurso entre el 30 y el 50% de las vacantes. ¿Sí? Entonces, eso era como para responder la pregunta de la señora. Pues no nos da un número, pero sí un porcentaje. Recuerden que, si no recuerdo mal, eso estaba limitado hasta el 30% y aquí ya hay un margen más grande del 30 al 50%. Pero lo que les quería mencionar era lo siguiente, es que cuando salía el concurso de ascenso y por alguna razón muchas personas de carrera administrativa no se postulaban, lo que mal hacía la DIAN y la Comisión Nacional era declarar esas vacantes desiertas y las pasaba al concurso abierto, ¿sí? Si yo soy de carrera y yo me postulo para un ascenso, ¿qué culpa tengo yo de que otras personas no se postulen? ¿Sí? Esa, digamos, esa omisión de las otras personas no tiene por qué afectarme a mí mi derecho de ascenso. Eso es lo que desde el sindicato siempre hemos, digamos, sostenido y no nos parecía procedente que si no habían suficientes personas de carrera, pues las vacantes entonces se declararan desiertas y a mí me obligaran, siendo de carrera, me obligaran a pasarme al concurso abierto. Esa situación cambia por este punto. Dice lo siguiente al final del artículo 30.3. Si en el desarrollo del concurso de ascenso se inscribe un número menor, ahí nos está diciendo menor, de empleados escalafonados en carrera por empleo a proveer, o sea, hay menos personas de carrera que empleos a proveer, el concurso continuará. Y ese es el cambio muy importante. Ya no es que se declare desierto el concurso, no. El concurso continuará adelantándose para procurar la movilidad vertical de quienes superen el proceso selectivo. O sea que a estas personas que se inscribieron en concurso de ascenso no se les afecta su derecho al ascenso porque el concurso continúa. Los empleos públicos no provistos serán ofertados en concurso de ingreso. Entonces, fíjense que esas vacantes que no sean llenadas se van a proveer después en otro concurso. Entonces, espero haberme hecho entender, pero a mí me parece muy bueno que entonces ya ahora se diga expresamente por parte de la DIAN que el concurso de ascenso no se declara desierto por haber poquitos aspirantes, sino que el concurso de ascenso se mantiene. Espero haberme hecho entender. Ahora vamos para otro tema. Tiene que ser esto mismo del encargo. Dice por acá una señora, déjenme leer esa pregunta. ¿Y eso aplica entonces a este concurso 2022 o a los posteriores? Porque a mí me pasó eso. Se postularon muy pocos en ascenso y pasé abierto. No. Este decreto salió hace poquitos días, entonces va a aplicar para los concursos que salgan adelante. Recuerden que el concurso 2022, que se llama así, 2022, ya tiene un acuerdo de la Comisión Nacional del Servicio Civil que regula el concurso. Y son esas reglas a las que tenemos que acogernos. Entonces, esto va a aplicar para los siguientes concursos. La señora me dice que listo, que ok. Listo. Ahora vamos a ver algo que me parece por acá injusto y es una inhabilidad para el concurso de ascenso que le meten a unas personas que reciban alguna sanción. Vámonos para el artículo 31.4. Ahí dice cuáles son los requisitos para participar en un concurso de ascenso. Ser de carrera, cumplir con los requisitos, tener evaluación de desempeño, pero
el 31.4 crea una inhabilidad que es injusta a mi forma de ver. Dice, un requisito para que yo de carrera me pueda inscribir en un concurso de ascenso es el siguiente: no existir decisión administrativa ejecutoriada. O sea, ejecutoriada quiere decir cuando ya no hay nada más que hacer, o sea, un proceso terminado, que haya declarado responsable disciplinariamente por falta grave al empleado público de carrera dentro de los 3 años anteriores a la convocatoria. Creo que en el decreto, si no estoy mal, en el 071 se establecían 5 años. Bueno, al menos acá ya lo bajan a 3, pero aún así sigue siendo injusto, porque fíjense que ese artículo no distingue las diferentes tipos de sanciones disciplinarias que hay. Resulta que en disciplinario hay varias sanciones. Vamos de la más suavecita a la más dura. La más suavecita es un llamado de atención a la hoja de vida, luego le sigue una multa económica, luego sigue la suspensión y de últimas la destitución. Entonces fíjense que no todas las sanciones disciplinarias deberían impedirme a mí inscribirme en un concurso de ascenso. Por ejemplo, si a mí me sancionan con un llamado de atención a la hoja de vida por escrito, ya quedé inhabilitado 3 años para postularme a un concurso de ascenso. Esa es la injusticia que yo veo ahí, ¿sí? Claro, si habláramos de una destitución, pues entonces, claro, ahí sí fue que echaron a alguien y claro, como deja de ser de carrera, pues no se puede postular a un concurso de ascenso. Pero imagínense una suspensión de 2 meses, donde usted cumple su suspensión sin sueldo, 2 meses y luego se reintegra a la DIAN, le toca esperar 3 años para poderse postular a un concurso de ascenso. O sea, nuevamente es un doble castigo. No sé si me estoy haciendo entender, pero a mí me parece no, yo pienso que esto es muy, muy restrictivo para las personas que por cualquier razón, terminen siendo sancionadas disciplinariamente. Esto así está muy, muy, muy limitante, porque obligan a la persona a esperarse 3 años para postularse a un concurso de ascenso, por más bajita que sea la falta disciplinaria. Entonces, se me hace muy, muy, muy restrictivo. Sí. Y no sé si alguien tenía una pregunta sobre ese tema, pero ya para terminar con el tema de ascenso, es que yo les había dicho que si se cumplían los requisitos, la DIAN podía convocar entre el 30 y el 50% de las vacantes. Yo siempre he visto que las organizaciones sindicales dicen que cuando se vayan a ofertar cargos en ascenso, en concurso de ascenso, ojalá se oferten los cargos más altos, ¿sí? Los más altos, para permitir que las personas de carrera administrativa asciendan y no afectar escaleras, porque si yo convoco cargos bajitos, pues entonces, pues, digamos, voy a afectar las escaleras y provisionales. En el decreto no se establece eso, o sea, nuevamente queda a discrecionalidad de la DIAN saber cuáles empleos, de qué niveles jerárquicos van a salir al concurso de ascenso. No se establecen criterios como que van a ser los cargos más altos, lo cual para mí, digamos, creo que es una omisión que hubiera sido muy bueno haberla tenido en cuenta. Ahora vámonos creo que hay una pregunta, déjenme miro acá el chat. El chat, ¿cómo lo miro? Bueno, no sé. Ahorita miramos las preguntas al final porque no puedo ver acá el chat en ese momento. Ya vamos a terminar, solo nos quedan 2 temas: evaluación de desempeño y traslados. Vámonos para el artículo 31.3, vamos a ver qué nos dice. Pues que resulta que para poderme postular a un concurso de ascenso, dice que uno de los requisitos es haber obtenido calificación bueno en la evaluación de desempeño del año inmediatamente anterior. Varias veces la reglamentación siempre la cierra al año inmediatamente anterior. Utiliza esa palabra, año inmediatamente anterior. O sea, no se refiere a la evaluación anterior, sino a la del año inmediatamente anterior. Suponiendo, o sea, la DIAN supone que todo el mundo fijo va a tener evaluación de desempeño, pero no necesariamente.
Hay situaciones por las cuales que una persona no pueda tener evaluación de desempeño el año inmediatamente anterior, entonces en ese caso no se puede utilizar la palabra año, sino que tendríamos que quitar la palabra año y dejar en la evaluación anterior, sea la que haya sido la anterior. Afortunadamente ese artículo tiene un parágrafo, que es el parágrafo 2, que dice, para efectos del numeral 31.3 y para aquellos empleados que, por encontrarse en situación administrativa, no cuenten con evaluación de desempeño en el año inmediatamente anterior, o sea, ahí da la posibilidad, se tendrá en cuenta la última evaluación, ahí sí lo aclara, la última evaluación de desempeño, siempre y cuando esta no tenga una antigüedad superior a 4 años. Entonces aquí ya lo cierra a 4 años. Entonces, solo para mencionar de pronto, personas que por alguna situación administrativa no tengan evaluación de desempeño del año anterior, sepan que hay una ventanita que nos da la posibilidad de coger hasta 4 años atrás la última evaluación. Ya después, pues no nos deja ir más para atrás después de los 4 años. Espero haber sido muy, muy claro. Igual estos casos son muy excepcionales, ¿sí? O sea, que alguien no tenga una evaluación de desempeño es algo muy, muy excepcional. Y finalmente terminamos con el tema de los traslados. Yo creo que aquí la DIAN cometió... Eduardo, Sí, espera, sí, Jorge. ahí. Ese tema de la evaluación del desempeño es delicado para un sector en específico y así lo hicimos notar, pero también es que no lo buscamos. Eduardo, los últimos 4 años, la evaluación debe estar dentro de los últimos 4 años. Los dirigentes sindicales que ostentamos comisión sindical, llevamos ya hoy, si el otro año convocan a concurso, no nos podemos presentar. ¿Sí me la capta? ¿El por qué? Sí. Los dirigentes sindicales que estamos en comisión sindical, la gran mayoría, y aquí casi toda la junta directiva. El próximo año no nos podemos presentar a concurso por la restricción de los 4 años. Eso es una intromisión del decreto en la autonomía sindical, porque no hay, Eduardo, discúlpame, no hay absolutamente ningún otro funcionario de la entidad que caiga en esa categoría. Ninguno. Eso es clarito que es para quienes tienen o tenemos comisión sindical y llevamos en la dirigencia de los sindicatos varios periodos. Así se les hizo caer en cuenta, pero Creo que es decir, ¿se le cerró el micrófono? Ya, listo. nos están obligando a cesar en las actividades como dirigentes sindicales e irnos a la oficina para obtener la evaluación, para habilitarnos, para presentarnos en el concurso. Creo que no lo había notado de esa manera. ¿Cierto, Eduardo? Sí. Están violando la autonomía sindical. Están violando la autonomía sindical. Sí. Pues nada, complicado ese tema porque sí, les pone ese límite. A mí me pareció, pero tengo que verificarlo, cuando estuve leyendo las situaciones administrativas, había una que superaba los 4 años. Pero bueno, tengo que verificar si aún así, creo que era una comisión para hacer unos estudios en el exterior, no recuerdo bien, tengo que verificar ese tema, pero de pronto ahí también hay un problema. Entonces sí, ahí hay un tema con la máxima periodicidad que puede tener esa, o la máxima vigencia que pueda tener una evaluación de desempeño. Finalmente, un error que creo que se cometió acá en el decreto, una omisión, pero no es grave, es finalmente con el tema de los traslados. No es grave porque el decreto puede decir hasta misa, pero si yo tengo una forma, después les voy a decir, por ejemplo, una orden judicial que ordene un traslado, la DIAN lo tiene que cumplir. O sea, no, recuerden que siempre la Constitución, los principios
y los derechos de las personas están por encima de los decretos que pueda despedir la DIAN. Y en este caso me voy a referir a un tema de traslado que es el parágrafo 2 del artículo 36. El parágrafo 2 del artículo 36, recuerde que el 36 nos habla de la lista elegible. Y aquí nos dice que la persona que sea nombrada en periodo de prueba, sí o sí está amarrada a ese cargo 2 años donde la hayan nombrado. Eso es lo que nos dice, 2 años. Y que no se puede mover de ahí. Eso, para mí, viola, digamos, el derecho que tiene una persona a trasladarse por cualquiera de las causales que ya más adelante vamos a ver. El parágrafo 2 dice lo siguiente: para asegurar que la entidad adelante sus competencias en todas las seccionales y delegadas con altos niveles de excelencia, ¿sí? O sea, lo justifican así, como para que el trabajo se haga bien, y con los mejores perfiles profesionales, como si eso dependiera de la ubicación geográfica de la persona. Los empleados públicos que superen el periodo de prueba deberán, mire lo que dice, deberán permanecer en el lugar o sede donde se encuentra el empleo público mínimo 2 años. Sí, mínimo 2 años. Yo recuerdo que antes, creo que en alguna convocatoria eso estaba limitado a 6 meses, pero aquí lo ampliaron a 2 años. O sea, la persona que supere el periodo de prueba quedó secuestrada ahí 2 años. Lo anterior sin perjuicio de las potestades que corresponde al director de reubicación de los empleados públicos de la planta global y flexible. O sea, el director sí lo puede acomodar a usted cuando quiera, pero usted no. Usted, si es voluntad suya, usted no puede, usted ya quedó amarrado ahí 2 años. Lo cual para mí es absolutamente restrictivo. Acá les menciono que, por ejemplo, uno tiene derecho a los traslados por salud. Yo, no sé, vivo en Bogotá y a mí el médico me recomienda una ciudad al nivel del mar y tengo esa recomendación médica, me tienen que dar ese traslado. Segundo, por amenazas. Digamos que yo estoy en una ciudad y producto de mis funciones yo recibo amenazas, me tienen que dar traslado para otra ciudad. O por una orden judicial. Varias veces afiliados y afiliadas hemos tenido que ayudarles con acciones de tutela para que se logren los traslados. También hay traslados por recomendación del Comité de Convivencia como una de las formas de mejorar el ambiente laboral a través de los traslados, cuando hay acoso laboral. Entonces, fíjense que no es cierto, no es tan cierto, lo que les digo, la DIAN puede haberlo dicho acá en el decreto, pero no quiere decir que esto esté por encima de mis derechos. Entonces, no es tan cierto que una persona ya quedó secuestrada 2 años después de haber pasado el periodo de prueba. Digamos, eso no es tan cerrado. Recuerden que pueden acudir al equipo jurídico del sindicato si requieren tramitar algún traslado y la entidad se los niega con la excusa de que ustedes están allá mínimo 2 años. Yo entiendo que la administración lo quiere hacer para que, por ejemplo, una persona no se esté cambiando de puesto cada rato, pero es que también es cierto que la planta es global, hay muchos funcionarios, o sea, no es un criterio que usted quede amarrado 2 años a determinada seccional por el hecho de haber superado el periodo de prueba. Creo que habían unas manos levantadas de Jorge y de Fernando Sánchez. Padre Eduardo, ese tema fue objeto de mucha discusión, ese tema de los traslados. En este momento en la mesa de negociación hay un acuerdo y vamos a generar un instrumento conciliado trabajadores DIAN sobre las reglas para el traslado, ¿cierto? Y allí va a quedar inmerso todo lo de que el tema de la unidad familiar, el tema de bueno, esas 4 o 5 reglitas que están en la 13, pero que muchas veces no la cumplen. Pero también hay que mirar la otra cara de la moneda. Y es que se presentan al concurso a sabiendas de que usted va, de acuerdo al puesto que ocupe, va a la ciudad que le toque. Si no quedó de primeras, ya no puede elegir la de su gusto si el otro la cogió. Entonces, salieron 5 cargos
y desafortunadamente usted fue el quinto. A usted le tocó, no se vayan a molestar mis compañeros de allá, le tocó o Quibdó, o Yopal, o Leticia, o Puerto Asís, o Puerto Carreño, o Arauca, por no decir más. Entonces usted cumple su periodo de prueba y empieza a buscar todos los mecanismos y formas requeridos y necesarios. Esto no incluye lo que yo estoy diciendo a los que tienen el derecho, Eduardo, del que usted habla. Este habla de la generalidad, de Jorge Sabogal, que no está en ninguna de esas condiciones. Y empieza Jorge Sabogal a buscar todos sus padrinos, madrinas, palancas para trasladarse a su ciudad de origen. Y deja a Quibdó, Yopal, Leticia, Puerto Inírida, Puerto Carreño, otra vez con el hueco de la persona. Y la gente se necesita en esas ciudades, mano. Ese artículo está pensado para la generalidad. La excepción, que son las que usted menciona, van a quedar reguladas en el instrumento que se está construyendo. Pero es una mínima manera de garantizarle a aquellas ciudades pequeñas de que no le van a nombrar 5 hoy, como le sucedió a Quibdó, y en 8 meses ya tenía 6 menos. Es un caso real, no me lo estoy inventando. A Quibdó le nombraron, no sé, 4 o 5 compañeros con el concurso abierto y ya todos salieron de Quibdó. Y Quibdó otra vez necesita a la gente. Y va a seguir sucediendo si no se le pone una talanquera a eso. Eso excluyendo aquellas causas legales, reales, de que mi mamá está en Cali, soy su único hijo, es una persona en condiciones especiales y me necesita en Cali. Eso no está incluido en ese artículo, eso se va a regular, está incluido como generalidad, pero se va a regular en el instrumento que se está acordando entre los sindicatos y la administración en la mesa de negociación, el instrumento que va a reemplazar la circular 13. Porque hay, Eduardo, el llamado es a que miremos todos las dos caras de la moneda. O si no, convocamos a concursos por región. Pero eso acaba con la planta global, con muchas cosas. ¿Listo? De acuerdo. ¿Quién sigue en la...? Lo logramos bajar de 5 a 2, porque la propuesta de la administración era 5. Pucha. Sí. Hay que modularlo porque así como quedó, pareciera que no hay otra opción, pero no. Como les decía, sea que la DIAN saque una regulación o que nosotros tenemos una recomendación médica o la orden de un juez, lo podemos solicitar. Por eso una compañera preguntaba en el chat que si, por ejemplo, una señora que es madre cabeza de familia, o sí, por temas de salud, sean propios del servidor o de algún familiar, se puede tramitar así el decreto diga hasta misa. Entonces, para eso también está el equipo jurídico. Creo que hay otra mano levantada. Vamos a ver. De Fernando. Creo que Fernando tiene la mano levantada. Tengo una cuestión, Sí. una cuestión más de un tecnicismo. Ese concepto de traslado también se aplica para cuando uno pase la convocatoria. Me explico, yo ahorita estoy en periodo de prueba. Yo termino el periodo de prueba en noviembre, pero para noviembre ya se ha acabado el concurso que estamos actualmente. O sea, en noviembre, si Dios quiere, pues yo ya pasaría a otro cargo. ¿Eso se considera traslado? ¿O no me podría pasar ese nuevo cargo dado que debo estar 2 años donde cursé mi periodo de prueba? No le terminó de entender qué tiene que ver el otro concurso. Usted está en periodo de prueba, el periodo de prueba son 6 meses, si lo pasa queda de carrera. Eso está claro, no entiendo cuál es la incidencia de otro concurso que esté por ahí andando. Sí, claro, pero digamos, como estoy en otro concurso también de la DIAN y pasaría a otro cargo, ¿eso se considera traslado? No, eso ya sería otro nombramiento, ya le entiendo, o sea, usted está ahorita en periodo de prueba, pero también se inscribió a otro concurso, ¿sí? Y
Si usted se llega a ganar el otro concurso, eso le va a ocasionar otro nombramiento en periodo de prueba. Eso no es traslado. Eso no es traslado. Traslado es cuando usted ya está adentro, sea en provisionalidad o de carrera, y lo cambian de ubicación. Lo que usted menciona no es traslado, sino que usted pues se ha presentado a varios concursos, se llega a ganar otro, y eso sería un nuevo nombramiento, ¿sí? Un nuevo nombramiento, no un traslado. Espero que haya quedado claro. Sí, perfecto, gracias. Listo. Estoy mirando en el chat y no veo más preguntas. Ah, sí, había una pregunta con el tema de la inhabilidad del disciplinario para el concurso de ascenso. Y una señora en el chat preguntaba si eso aplicaba también al concurso de ingreso. Y no, yo estoy mirando acá, siempre miren el acuerdo de la Comisión Nacional, que es el que regula el concurso. Estoy mirando acá el artículo, el acuerdo del concurso. Ustedes se pueden ir para el artículo 7º del acuerdo del concurso, en donde dice cuáles son los requisitos. Ahí están los requisitos para el ascenso, ahí sí está la prohibición, y luego dice cuáles son los requisitos para la modalidad de ingreso. Y en el de ingreso ya no se menciona por ninguna parte tener alguna sanción disciplinaria. Entonces la respuesta a la pregunta es que no. La inhabilidad del disciplinario se genera para el ascenso, pero no para el de ingreso. Espero que haya quedado claro. Listo, no sé, si no hay más preguntas, no sé si... Les agradezco mucho la participación. Creo que abordamos muchos temas, creo que se resolvieron muchas dudas. Claro que sigue un trabajo muy fuerte de parte del sindicato en la mesa de negociación y también pues de los afiliados y afiliadas que hagan exigibles sus derechos, ¿no? Entonces, no sé, si no hay más preguntas, creo que lo podríamos dar por finalizada la charla de hoy. No sé si Samuel... Yo tengo una, ahí está escrita. Espera, que no la escucho. Yo tengo una, allí está escrita. Ah, ya. Deme un segundo por acá. A ver. ¿Ya la viste, Eduardo? Déjeme, la miro por acá. A ver, mensajes. El de que una mujer con hijos menores de edad viviendo en otra ciudad puede acogerse a la circular 30 para trasladarse, ¿era esa? Porque... Sí, Eduardo. Y siendo madre soltera por la circular 30. Sí, porque, bueno, yo tendría que ver la circular 30, pero recuerdo que ahí está el tema de madre o padre, cabeza de familia. Entonces sí se podría. Y a pesar de que salga un nuevo decreto, lo cierto es que esa circular sigue vigente hasta que salga otra. Entonces esas causales siguen vigentes y se pueden solicitar los traslados por esa causal y por las otras que estén en la circular. Listo, pero después de pasar el periodo de prueba, ¿cierto? Pues yo no restringo eso al periodo de prueba. Por ejemplo, digamos, yo estoy en periodo de prueba, nuevamente entiendo que es muy feo para la entidad que la gente se le esté yendo de algunas seccionales, pero por ejemplo, yo estoy en periodo de prueba. Voy a poner un ejemplo. No pasó en periodo de prueba, pero sí le pasó a un funcionario de otra entidad, por lo cual tuvimos que meter una tutela para un traslado. Por ejemplo, había un funcionario en Quibdó, y en Quibdó la situación de orden público es muy grave para este servidor. El servidor recibió amenazas. Imagínense esta situación: un servidor que está en periodo de prueba en Quibdó, sea por lo que sea, recibió amenazas y él necesita el traslado para otro lado. No podemos supeditar la prestación del servicio, que el periodo de prueba lo obliga a estar ahí, por encima de la vida del funcionario, ¿sí? Entonces, como les digo, así, aquí todo no es blanco ni oscuro, sino que tenemos que mirar el caso en concreto. Si a mí un funcionario me dice, no, yo necesito trasladarme porque está en riesgo mi vida, yo no le paro bolas al periodo de prueba. Yo le digo, pues, trasládese a donde llegue, vuelve y continúa con su periodo de prueba, ¿sí? O sea, yo no lo limito. Sé que la DIAN va a poner problemas, pero pues para eso están
los derechos, para eso está la Constitución, para eso están los abogados del sindicato, para que eso se pueda tramitar. Espero haber Claro, sido porque claro con los ese tema. los derechos fundamentales van por Sí. encima de cualquier otra ley, circular, decreto que salga. Yo eso te Así lo es, entiendo sí. perfectamente. La prelación, como en cobranzas decimos prelación de créditos, aquí sería prelación de los derechos fundamentales. Muy Sí, bien, sí, sí. muchas gracias, Eduardo. Listo. Ahora sí creo. Por acá hay otra pregunta. Si ya pasó el periodo de prueba y tiene hijos menores, puede acogerse a esa circular, pero si la directora seccional no le acepte esa solicitud de traslado, ¿qué se puede hacer? Pues entonces ahí es donde primero se hace la solicitud a la directora seccional, a veces no deja ir a la gente, entonces después de haberlo, digamos, intentado en la seccional, se puede tramitar por segunda vez una insistencia a nivel nacional o en última ya se mete, por ejemplo, una acción de tutela, ¿sí? En última, si la entidad no quiere, pues para eso está la acción de tutela. Espero haber sido muy, muy claro con esa respuesta. Llega un momento en el que, pues, la entidad a uno no le da más herramientas. Ya se mandaron todos los correos, se mandaron todos los derechos de petición, se metieron todos los recursos que se pudieran haber metido y ya en última nos queda solo, pues, la acción de tutela. Entonces, siempre hay algo que se puede hacer. Listo. No sé entonces, si no hay más preguntas, no sé si Samuel o las personas que tienen como el orden de la invitación hacen como la despedida, el cierre de la reunión. Listo, yo lo hago. Eduardo, sí, pues. Listo. Adelante. ¿Quién más? ¿Quién está hablando? No, pues listo. No hay más preguntas. Pues entonces yo les agradezco. Ojalá que las personas que no nos pudieron acompañar vean y escuchen la grabación para salir de dudas. Y recuerden que pues el sindicato está ahí para colaborarles en todos estos temas que vimos hoy y en los otros que para eso está el sindicato. Entonces, pues, muchas gracias por la asistencia y la participación. Línea directa a Sintravian. Desde 1997 dejando huella por la defensa de los trabajadores del avión.